El auto iba a exceso de velocidad hacia el investigador Gandolfini, el conductor hablando por teléfono, completamente ajeno al personal superior de la Fundación SCP que cruzaba la calle frente a él. La gente al costado de la carretera gritó. Una persona gritó, «¡Cuidado!», con la urgencia decidida que exigía el momento. Si el investigador Gandolfini escuchó las palabras de alguien más o el sonido de las llantas del auto chillando hacia él, no se reflejó en su rostro tranquilo y plácido. Dio unos cuantos pasos sin prisa hacia adelante, mientras lo que parecía ser la muerte misma se acercaba. Y el auto por poco no lo golpeó, pasando a unos centímetros de él, la brisa levantando su bata de laboratorio. Una persona al costado del camino se desmayó por la pura presión de todo eso. Pero el investigador Gandolfini no. Él siguió caminando hacia su cafetería local para tomar su espresso matutino. Además, él sabía que algo así no le haría daño. Más adelante, unos obreros estaban reparando el techo de uno de los muchos edificios históricos de Florencia mientras Gandolfini pasaba. Uno de ellos accidentalmente soltó una teja vieja que resbaló por la pendiente del techo y salió disparada por el costado, cayendo directamente hacia la gran cabeza calva del investigador. «¡Marone, cuidado!», gritó uno de los obreros, preocupado de que lo fueran a reportar si la teja llegaba a romperle el cráneo a un transeúnte cualquiera. Pero Gandolfini no reaccionó. Siguió caminando a su ritmo habitual, con la calma perfecta de un experto en desactivación de bombas jugando una partida de operando. La teja se rompió justo a su lado y apenas lo notó. Siguió su camino y antes de que alguien pudiera preguntar si estaba bien, ya se había ido. Esa mañana en la cafetería, el investigador Gandolfini estaba tomando su espresso con cuidado. Su mente estaba puesta en el mañana, no en el presente, casi como si estuviera caminando a través de un sueño. Todo sonido estaba silenciado. El sabor normalmente fuerte del café apenas se notaba en su boca. No era tanto la vida como una mala fotocopia de la vida, como si la impresora ya se estuviera quedando sin tinta. Recibió una llamada en su celular. Era su esposa, sumamente emocionada. «Giuseppe», dijo ella, «acabo de hacerme la prueba. Funcionó, de verdad funcionó. Estoy embarazada». Gandolfini solo asintió y tomó otro sorbo de su espresso. «Me alegra escuchar eso», dijo él, sin que su voz se apartara realmente de ese tono neutro. Antes de que la conversación pudiera continuar, un hombre desaliñado entró al café y sacó una pistola de su chaqueta, apuntándola a la cara del cajero y exigiendo todo el dinero de la caja registradora. Los demás en el café fueron sumidos en un estado repentino de puro terror, con el corazón latiendo rápido y respirando agitadamente. Lo que antes había sido parte de su rutina tranquilizadora, ahora era una cuestión de vida o muerte. ¿Cuántos de ellos regresarían a casa sanos y salvos esta noche? Esta pregunta no parecía atormentar la mente del investigador Gandolfini, quien en cambio solo parecía vagamente irritado porque su conversación telefónica estaba siendo interrumpida por todos los gritos frenéticos. Algunas personas no tenían idea de lo valioso que era el tiempo. Mientras el ladrón frenético seguía apuntando con su pistola al cajero, no se dio cuenta de que Gandolfini se levantó y se acercaba por detrás, simplemente caminando hacia él, sin intentar ser sigiloso. Aún así, el acercamiento del hombre fue tan tranquilo que el ladrón ni siquiera se dio cuenta hasta que él extendió la mano y simplemente le quitó la pistola de las manos. El hombre se volvió hacia el investigador, asombrado, solo para encontrarse con una mirada vacía, mientras Gandolfini simplemente ponía la pistola sobre la mesa junto a él. «Vete a casa», dijo Gandolfini, sin intentar sonar tan amenazante como estaba a punto de hacerlo. «Constrúyete un mejor futuro, mientras aún puedas». El ladrón estaba tan confundido por todo esto que la única opción sensata parecía ser darse la vuelta y correr, así que eso fue exactamente lo que hizo. Ni siquiera logró robar nada, y en cambio salió perdiendo el valor de su pistola. Otra de las clientas del café en realidad estaba grabando todo con su teléfono, y el video después se volvió viral en Reddit con el título «Hombre de mediana edad muestra cero miedo al detener un robo en un café». Cuando la situación se calmó, el dueño del café, un anciano sardo, salió corriendo y agradeció efusivamente al investigador Gandolfini. No es que eso le provocara mucha reacción emocional. El dueño le entregó una pequeña tarjeta de plástico y le dijo que mientras mostrara la tarjeta en la caja, podría tomar café gratis ahí por el resto de su vida. Eso casi hizo reír a Gandolfini. «Entonces será mejor que me tome otro ahora», dijo, solo para sacarle provecho. El resto del día pasó en un abrir y cerrar de ojos. Rechazó la oportunidad de ser entrevistado sobre el incidente en las noticias. De hecho, la política de la Fundación SCP prohibía que cualquiera de sus investigadores aceptara cualquier tipo de entrevista para las noticias, incluso si el tema no tenía nada que ver con la Fundación SCP. ¿Para qué correr el riesgo? De todos modos, ya no le importaba mucho al investigador Gandolfini. Cuando llegó a casa, el volumen también estaba bajo. Su esposa estaba ansiosa por celebrar, tanto por la noticia del embarazo como por las increíbles hazañas de Gandolfini, aunque solo fuera un aficionado. Era casi gracioso. Gandolfini sabía que su esposa pensaba que él solo era un trabajador en una planta química en las afueras de la ciudad.
Ella no tenía idea de que su pequeño acto en la cafetería no era nada comparado con las múltiples veces que su trabajo había ayudado a salvar a toda Italia, o incluso al mundo entero. Eso lo hizo volver a pensar en mañana. ¿Qué versión oficial usarían sus empleadores? ¿Una fuga de gas? ¿Una explosión química? Tendría que ser algo que les diera la excusa perfecta para un funeral de ataúd cerrado, porque no podía pensar así. ¿De qué serviría? Aunque algunos lo verían como una maldición, él eligió creer que le habían dado un don raro. Después de todo, él lo eligió. ¿Y realmente podías permitirte estar tan enojado por algo que tú mismo elegiste en primer lugar? Con eso en mente, decidió aceptar una copa de champán y la bebió despacio, saboreándola de verdad. Esa noche también escuchó algunos de sus vinilos favoritos y se tomó el tiempo de leer algunos pasajes de sus libros preferidos. Esa noche en la cama, miró el rostro dormido de su esposa, tratando de grabar en su memoria cada contorno y detalle. Si era posible llevarse algo a lo que viniera después, él esperaba poder llevarse esto. El día siguiente llegó, como siempre sucede. El investigador Gandolfini sabía exactamente lo que esto significaba, pero también sabía que no tenía otra opción más que aceptarlo. Se levantó, se vistió, asegurándose de que su uniforme estuviera perfectamente limpio y planchado para el día que le esperaba. Después de todo, si al final vas a morir, más vale hacerlo con estilo. Le dio un beso de despedida a su esposa y condujo hacia la instalación como siempre lo hacía. Como era de esperarse, le dieron la orden de que él y su nuevo equipo trabajarían hoy con una nueva anomalía, una que ni siquiera había recibido una designación todavía. No muy diferente en algunos aspectos a una especie de medusa terrestre grande y extremadamente agresiva. Todos estos detalles eran cosas que el investigador Gandolfini ya esperaba a estas alturas, pero él conocía las reglas. Él y su equipo se reunieron en la sala de pruebas del sitio Plutone para comenzar su análisis inicial de la criatura y sus atributos anómalos. Observó a su equipo de investigación, personas que conocía y con las que había trabajado, incluso había sido su mentor durante años hasta este momento. Se movían por la sala y se preparaban para realizar pruebas de diagnóstico como una máquina bien aceitada. Todos tenían sueños, ambiciones. Eso entristecía mucho al investigador Gandolfini al verlo. Deseaba que hubiera alguna otra manera, alguna forma en la que pudiera salvar al menos a algunos de ellos, darles la oportunidad de vivir una vida plena lejos de todo esto. Pero la historia ya estaba escrita. Acababa de cometer el pecado capital de pasar la página y mirar hacia adelante, sabiendo que las palabras realmente estaban grabadas en piedra. No había nada que hacer. Él solo suspiró cuando las ataduras alrededor de la criatura empezaron a romperse. Una ola de pánico se extendió por toda la habitación, mientras algunos intentaban reforzar las defensas y otros corrían hacia la puerta. Pero el pánico nunca alcanzó al investigador Gandolfini. Mientras los letales tentáculos azotaban la habitación, atrapando a su equipo y llenándolos de veneno ácido, él solo se quedó de pie y cerró los ojos. Incluso cuando el tentáculo se enrolló alrededor de su propio cuello, Ni siquiera gritó. Cuando se analizó la grabación de la muerte del investigador Gandolfini y su equipo durante los procedimientos estándar de evaluación posterior, la falta de miedo, sorpresa e incluso resistencia en el investigador principal fascinó al personal de alto rango. Era un hombre valiente, claro. Tenían un video viral para probarlo, pero esto era otra cosa. No es que lo haya tomado por sorpresa, pero lo disimuló magistralmente. El investigador Gandolfini, de alguna manera, sabía exactamente lo que estaba a punto de sucederle. No podían preguntarle exactamente qué pasó aquí, dado que su cuello había sido llenado de veneno por la criatura medusa. Así que la fundación se conformó con revisar toda su correspondencia personal y rastrear cuidadosamente sus movimientos a través de las cámaras de seguridad del sitio. Solo al revisar más de una semana de grabaciones pudieron obtener una respuesta que hizo que todas las piezas encajaran. A pesar de todas las advertencias y restricciones en contra de esta acción, el investigador Gandolfini se coló en la cámara de contención de SCP-032-IT el Haruspice. Los entusiastas de la historia de la antigua Roma quizá piensen que ya saben todo lo necesario solo por el nombre de la anomalía, pero les aseguro que no tienen ni idea de la mitad de lo que ocurre. En cuanto a sus características superficiales, SCP-032-IT es una construcción mecánica extremadamente compleja y consciente, con una carcasa exterior de bronce con forma humanoide que representa a un joven vestido con ropa típica de la antigua Roma. Esto ya sería bastante notable por sí mismo, pero lo que realmente hace único al 032-IT es su capacidad para predecir el futuro, y no me refiero a leer la palma de tu mano ni a tirar cartas del tarot. O como el hecho de que puedo predecir que te vas a suscribir al canal de YouTube de Dr. Bob si es que no lo has hecho ya. Y en esta visión profética que estoy experimentando ahora, también resulta que haces clic en la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas otro de mis videos. Y si crees que ese pequeño acto de autopromoción fue intrusivo, te aseguro que no es nada comparado con el nivel de intrusión que comete el 032-IT cada vez que predice el futuro de una persona o animal.
Largas extremidades metálicas parecidas a patas de araña, con cuchillas quirúrgicas, saldrán del cuerpo de la anomalía y penetrarán dolorosamente en el tuyo, estudiando tus órganos para adivinar tu futuro a partir de ellos, antes de retraerse de nuevo en la carcasa metálica del 032 ET. No hace falta decir que no es una experiencia agradable. El Dr. Bellini, el investigador principal del caso Haruspex, ha dejado una nota oficial en el expediente de la entidad, diciendo: cualquier oferta de parte de SCP-032-IT para prever eventos futuros debe ser rechazada, sin excepciones. SCP-032-IT no muestra señales de entender lo doloroso que es el procedimiento y, a pesar de no tener malas intenciones, te apuñalará antes de que te des cuenta. La anomalía fue en realidad descubierta primero por archivistas y personal de museo no anómalos después de que fue extraída tras pasar posiblemente más de 1000 años bajo el agua. Su carcasa exterior estaba corroída y eso tuvo algunos efectos perjudiciales en su mente y personalidad. Aunque puede repararse lentamente de los daños, esto puede tomar muchísimo tiempo como resultado de los efectos persistentes de la inmersión total en agua salada. Por eso, en lugar de simplemente desmantelarlo y revisar las piezas internas, el Dr. Bellini pensó que sería más constructivo realizar una serie de entrevistas y experimentos en su lugar. Quizá esto pueda darnos alguna idea de por qué el investigador Gandolfini simplemente se permitió morir aquel oscuro día en la cámara de pruebas. En la primera de las entrevistas, el Dr. Bellini le preguntó a la anomalía su nombre. Respondió: mi nombre es Spurina. El Dr. Bellini tomó nota de eso y murmuró: bien, sin embargo, te llamaré SCP-032-IT. Después de determinar que Spurina se identificaba como un Horus Spex, una forma de adivino antiguo que predecía el futuro a partir de las entrañas de los animales, el Dr. Bellini le preguntó si podía decirle su futuro. Spurina asintió con la cabeza. Sin duda. Solo hazme una pregunta. ¿Qué necesitas? ¿Necesito examinar tu templum? Una palabra que significa, en términos generales, el ámbito de la forma de adivinación de un adivino en particular. Para algunos, una bola de cristal; para otros, hojas de té; para un arúspice, órganos. Doctor, Bellini asintió. Para hacer esto, supongo que necesitarás una oveja. Eso pareció confundir y frustrar a Spurina. La declaración del Dr. Bellini tenía su razón de ser. Históricamente hablando, los arúspices hacían su trabajo típicamente analizando las entrañas derramadas de ganado en busca de irregularidades que les dieran pistas sobre el futuro. Sin embargo, evidentemente esta no era la manera en que Spurina trabajaba. Hablando despacio, como si quisiera ayudar al investigador a procesar sus palabras, él dijo: necesito tu cardo y tu decumano. Necesito tus ideas, doctor. Son esas las que debo investigar. Lo cual siempre es algo desconcertante de escuchar, incluso de un amigo cercano o un familiar, y mucho más de un golem de bronce del mundo antiguo. Cuando el Dr. Bellini intentó reafirmar su propio entendimiento del arte de la aruspicina, Spurina lo corrigió. Ese procedimiento es erróneo. Se lo expliqué a los etruscos muchas veces, pero nunca escucharon. Si leo las entrañas de una oveja, solo podré predecir el futuro de esa oveja. Es una tontería pensar que tal acción puede estar ligada al destino de otra persona. Por eso, su aruspicina nunca acertó. Después de dar esta explicación con la misma neutralidad desapegada que uno tendría al tratar de explicar Microsoft Excel a un compañero de trabajo mayor, le preguntó al Dr. Bellini si todavía tenía alguna pregunta sobre su futuro. No la tenía, como probablemente ya lo imaginaste, y en su lugar huyó de la habitación con increíble rapidez. En ese momento, por lo que él sabía, el Haruspex era un lobo con piel de cordero. Pero a medida que pasaba el tiempo y nunca se manifestaron rasgos agresivos, el Dr. Bellini se sintió lo suficientemente cómodo como para regresar a la cámara para la siguiente ronda de preguntas. Cuando el Dr. Bellini entró de nuevo a la cámara, Spurna fue inesperadamente directo. Ave, doctor, ¿ha regresado aquí para hacerme una pregunta? No, eso será para otra ocasión, interrumpió el Dr. Bellini, tratando de mantener la calma. Por favor, ¿puedo decirle lo que le espera? Anotado, pero no por ahora, dijo Bellini, al menos intentando parecer cortés. Spurna insistió. Es el corazón humano quien lo exige. Es mi propósito. Sí, hablemos de tu propósito. ¿Tienes una pregunta? No, SCP-032-ET no tengo ninguna pregunta. Temiendo dañar su relación con el arúspice, el Dr. Bellini rápidamente redirigió la conversación hacia el extraño pasado de la anomalía. Spurina, al parecer, tenía probablemente miles de años, mucho más antiguo que los romanos por un amplio margen.
Él alguna vez vino de un lugar completamente diferente, bajo un cielo distinto, donde había muchos más como él, antes de ser transportado de alguna manera al mundo de la antigua Roma, donde intentó, al parecer en vano, enseñar su arte y oficio a los humanos que lo rodeaban. Intrigante, muy intrigante. El doctor Bellini preguntó, ¿quién te construyó? Spurina inclinó la cabeza y dijo indignado, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Y a usted, doctor, quién lo construyó? No importa eso, cambiemos de tema. ¿Siempre ha tenido sus apéndices? Pero por supuesto, ¿cómo podría hacer mis predicciones de otra manera? Por eso nunca pude entender la aruspicia humana. De hecho, la evaluación visual es una herramienta bastante válida, pero tocar con la mano es mucho más efectivo, aún mejor, si los órganos inspeccionados están vivos. Mientras el doctor Bellini tomaba más notas, notó que el arúspice lo miraba fijamente. Después de una breve pausa, dijo, ¿tiene alguna pregunta, doctor? Bellini le dijo firmemente a la entidad que no, y que la vería mañana antes de salir de la habitación. Solo el dictáfono captó a la entidad diciendo tristemente, pero es mi propósito, mientras él se iba. Naturalmente, siguieron experimentos. Se probaron 2 miembros diferentes del personal de clase D, un proceso que ambos encontraron incómodo, por decirlo menos. Sin embargo, cuando se le pidió predecir las fechas exactas y las circunstancias de la muerte de ambos clase D, Spurina acertó en ambos casos, incluso cuando la Fundación SCP intentó activamente que esas predicciones no se cumplieran. Como en la tragedia de Edipo, incluso los caminos tomados para evitar el destino solo llevaron a que el destino se cumpliera. La perfección de las predicciones llevó al Dr. Bellini a intentar realizar una entrevista más. Probablemente no te sorprenda escuchar que Spurina, una vez más, intentó presionar al investigador para que aceptara ver su futuro. Una vez más, el Dr. Bellini no tuvo más opción que negarse. El Dr. Bellini preguntó, ¿por qué estás tan obsesionado con tus predicciones, SCP-032-ET? El harúspice respondió, porque ese es mi objetivo. Además, todo el tiempo que pasé en el mar me volvió impaciente. Estaba ansioso por volver a cumplir mi propósito, pero no podía moverme. Mi último dueño, Bruto, me puso en un barco, pero se hundió poco después de zarpar del puerto de Puteoli. Creo que quería enviarme a Iberia, aunque no estoy seguro de eso. No pude liberarme de la reliquia, así que tuve que quedarme ahí. Permanecí bajo el agua tanto tiempo que ya no puedo reparar mi exterior como quisiera. Desde debajo de los escombros del barco podía ver cómo se alternaba la luz y la oscuridad, y así contaba los días. ¿Puedes imaginar lo que es ser erosionado por el agua salada poco a poco, viendo cómo tu cuerpo se descompone durante milenios? Francamente, él no podía, así que, en su lugar, preguntó, háblame de tus predicciones. SCP-032-IT. ¿Alguna vez ha pasado que se evitó un evento gracias a tu propia predicción? Él respondió, no. La verdad era que, una vez que el harúspice hacía una predicción, esa predicción se convertía en el destino mismo, totalmente inalterable, completamente inevitable, sin ninguna posibilidad de cambiar el resultado por ningún medio. Lo que nos lleva a la respuesta. La verdadera razón por la que el SCP-032-ET, a pesar de todo, es tan aterrador, y cómo hablar con él, llevó a la muerte del investigador Gandalfini. El Dr. Bellini dejó una nota más en el archivo que simplemente decía, la visita de hoy al SCP-032-IT me perturba. No es culpa del SCP-032-ET en absoluto, al contrario, es muy amable y completamente inofensivo si se maneja correctamente. Pero su mera existencia es prueba de que no podemos elegir lo que hacemos, prueba de que el libre albedrío no es más que una gran y sutil ilusión, prueba de que nadie es realmente libre. Ahora revisa SCP-4975. Se acabó el tiempo, las anomalías, SCP más malvadas, o mira esto en su lugar.